José Alberto Palma. Historia negra de la medicina. Capítulo 10. Lobotomías, mosquitos letales. Y el bailarín chiflado. En 1919, después de la Primera Guerra Mundial, representantes de prácticamente todos los países del mundo se dieron cita en París para discutir el futuro del planeta en una conferencia de paz. Se negociaron varios aspectos, entre ellos la creación de la Sociedad de Naciones, precursora de las Naciones Unidas, y la redacción del célebre Tratado de Versalles. Portugal, fiel a su tradición atlántica, estuvo de parte de Gran Bretaña y sus aliados, sobre todo desde los últimos meses de la guerra, cuando la victoria de estos era evidente. La delegación portuguesa estaba liderada por el profesor Antonio Egas Mounis, ministro de Asuntos Exteriores y eminente neurólogo de la Facultad de Medicina de Lisboa. La habilidad de Egas Mounis permitió que la vencida Alemania cediera a Portugal el puerto de Kionga, en la actual Mozambique. Cuando acabó de ejercer sus responsabilidades políticas, Egas Mounis volvió a practicar la medicina. Así, en 1927 hizo público el descubrimiento de la angiografía cerebral, una técnica pionera basada en rayos X que permitía visualizar las arterias del cerebro y que todavía hoy se sigue utilizando. En 1935, con 61 años, Egas Mounis acudió a una conferencia en Londres en donde dos fisiólogos de la Universidad de Yale, John F. Fulton y Carlyle Jacobson, presentaron los resultados de sus experimentos en donde extirparon el lóbulo frontal, la parte del cerebro más anterior a una chimpancé llamada Becky. 1. Antes de la operación, Becky se disgustaba mucho cuando cometía errores al realizar tareas que se recompensaban con comida. La chimpancé dejó de enojarse después de que se le realizara una lesión en el lóbulo frontal. Egas Mounis quedó impresionado con la eliminación de la agresividad y la impaciencia en Becky y decidió aplicar el método en humanos con ansiedad o trastornos de la conducta social. Fue así como, con la ayuda del neurocirujano Almeida Lima, Egas Mounis comenzó a efectuar lobotomías. Para realizarlas, se practicaban dos pequeñas trepanaciones en la parte anterior del cráneo para posteriormente introducir dos agujas que contenían alcohol con las que se destruían las conexiones cerebrales entre el lóbulo frontal y el resto del cerebro. Finalmente el cirujano introducía un instrumento llamado leucotomo que cortaba el lóbulo frontal en 6 pequeñas porciones para extraerlo a través de los agujeros previamente realizados en el cráneo. Solo en el primer año practicaron lobotomías a unos 20 pacientes, por supuesto, sin antes haber realizado las investigaciones pertinentes en animales o comprobar la seguridad del procedimiento. Egas Mounis explicaba que su método se basaba científicamente en los trabajos del español Santiago Ramón y Cajal, donde se describía la estructura del sistema nervioso. Pero, en realidad, sus teorías no eran más que especulaciones. A pesar de ello, las lobotomías parecían ser eficaces. Los pacientes que antes eran agresivos se convertían en dóciles y manejables. Era como si, tras la intervención, el paciente fuese plácidamente indiferente, sin importarle lo que sucediese a su alrededor. En una serie de publicaciones grandilocuentes, Egas Mounis mostraba su altísima tasa de curas y mejorías sin ningún efecto secundario. Poco después, la psicocirugía, como así se bautizó esta técnica, comenzó a realizarse por todo el mundo. 2. En Estados Unidos, Walter Freeman, profesor de neurología en la Universidad George Washington, comenzó a realizar el procedimiento de manera entusiasta. Al igual que Egas Mounis, Freeman era neurólogo, por lo que requirió la ayuda de James Watt, un neurocirujano. En 1936 habían practicado 20 lobotomías con una técnica ligeramente distinta a la de Egas Mounis, llamada lobotomía transorbital. Para llevarla a cabo se insertaba un punzón metálico, denominado orbitoclasto, bajo el párpado para atravesar la cuenca de los ojos con unos suaves golpes de martillo. Con cada martillazo, el punzón se adentraba suavemente en el lóbulo frontal del paciente, seccionándolo y destruyéndolo. Watts decía que era tan sencillo como cortar mantequilla. Poco después las intervenciones comenzaron a realizarse bajo anestesia local, de manera que, durante la cirugía, se le podía pedir al paciente que cantase una canción o que recitase la tabla de multiplicar, para, de esta manera, monitorizar sus facultades cognitivas. Y, como sucedía con los pacientes de Egas Mounis, también los pacientes de Freeman parecían mejorar. Fue tal el entusiasmo que una editorial en The New England Journal of Medicine, la revista médica más prestigiosa del mundo, declaró que la intervención se basa en observaciones fisiológicas sólidas y contrastadas. Freeman era un maestro de la publicidad y del marketing, y conseguía promocionarse de manera eficaz gracias, sobre todo, a sus libros y artículos destinados al público general. Su artículo Dándole la vuelta a la mente, aparecido el 24 de mayo de 1941 en la influyente revista Saturday Evening Post, fue leído por millones de personas. Su libro Psycho Surgery, 1942, fue líder de ventas mundial. El libro comenzaba con la provocativa afirmación: este trabajo muestra cómo la personalidad puede ser cortada a medida. En 1945, Egas Mounis fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina, lo que hizo que la lobotomía se popularizase y extendiese por todo el mundo. El caso de una paciente alcanzó relevancia internacional. Rosemary Kennedy, hermana del presidente John F. Kennedy, fue lobotomizada a la edad de 23 años por Freeman y Watts a petición de su propio padre, Joseph Kennedy, entonces embajador de Estados Unidos ante Gran Bretaña. Rosemary padecía retraso mental leve, era rebelde e impulsiva. Su padre estaba convencido de que la operación podría aumentar el coeficiente de su hija para situarse al nivel intelectual de sus hermanos. Después del procedimiento, Rosemary perdió su personalidad y quedó con una edad mental de 3 años. Pasó el resto de su vida separada de su familia, aislada en un sanatorio privado en Wisconsin. Murió con 86 años. 3. Hacia 1955 se habían practicado más de 40.000 lobotomías en Estados Unidos. En marzo de 1954, la clorpromacina, un nuevo fármaco para la esquizofrenia, fue aprobada. Este acontecimiento, junto con la proliferación de otros fármacos simples, baratos y eficaces, conllevó el repentino abandono de la lobotomía. Paralelamente,
la comunidad médica comenzó a ser consciente de que la lobotomía no tenía la eficacia que se creía y que producía una serie de efectos adversos escalofriantes, incluyendo cambios de personalidad, falta de planificación, epilepsia o incontinencia urinaria. Hoy en día la extirpación de ciertas zonas del cerebro se realiza en algunos casos de tumores u otras lesiones cerebrales, o en algunos pacientes con epilepsia severa. Y siempre se realiza un estudio exhaustivo, previo a la cirugía, para minimizar los posibles déficits que puedan quedar tras la intervención. La historia de la lobotomía tuvo un epílogo sombrío. Eiga Asmounis fue tiroteado por uno de sus pacientes. No murió, pero la bala fue directa a su columna vertebral dejándole parapléjico y postrado en una silla de ruedas hasta su fallecimiento. En la actualidad, varios grupos de familiares de pacientes lobotomizados luchan para que les sea retirado el premio Nobel. Durante las primeras décadas del siglo XX, además de la lobotomía, se utilizaron otras terapias iconoclastas en pacientes con enfermedades neuropsiquiátricas. Estas terapias tenían poco fundamento científico y se basaban exclusivamente en observaciones anecdóticas realizadas en un número muy limitado de pacientes. Uno de estos tratamientos sorprendentes y heterodoxos fue identificado gracias a la observación de que algunos pacientes psicóticos mejoraban cuando tenían fiebre. Este hecho fue descrito por el Dr. Julius Wagner Jauregg, profesor de psiquiatría y neurología en el Hospital General de Viena. En 1887, Wagner Jauregg comenzó a investigar el efecto de inocular bacterias, por ejemplo, Streptococcus o extracto de bacilo de Koch, el causante de la tuberculosis, en pacientes psiquiátricos. Dado que sus métodos iniciales no funcionaron, en 1917 comenzó a inocular parásitos causantes de la malaria. La malaria causaba fiebre, lo que, según sus observaciones, mejoraba rotundamente los síntomas de la demencia paralítica, otro término para referirse a la neurosífilis, que, por aquella época, era una enfermedad terminal. 4. Para que el lector sea consciente de la agresividad de este método, es preciso conocer algo más acerca de la malaria. Aires, aguas y lugares, un tratado hipocrático del siglo V a.C., ya advertía acerca de los peligros de vivir en terrenos pantanosos. Cuando los médicos de siglos posteriores comenzaron a preguntarse por qué, se convencieron de que los olores desagradables y las pestilencias que emanaban de las ciénagas eran la causa de unas fiebres mortales. Este tipo de fiebres se conocían como fiebres de las aguas negras, fiebres del pantano, fiebres romanas, fiebres intermitentes o fiebres tercianas o cuartanas, porque se repetían cada 3 o 4 días. Fue en la Edad Media cuando se acuñó el término malaria, del italiano malaria mal aire. Cuando los exploradores europeos comenzaron a indagar en las regiones tropicales de África, muchos de ellos sufrieron este tipo de fiebres, lo que confirmaba su relación con ambientes tórridos y olores desagradables. La costa oeste de África llegó a conocerse como la tumba del hombre blanco. Los primeros estudios científicos acerca de la malaria fueron realizados a finales del siglo XIX por Charles Louis Alphonse Lahabaran, un médico francés que trabajaba en el Hospital Militar de Constantin, en Argelia, colonia francesa por aquel entonces. Lahabaran fue el primero en observar unos parásitos dentro de los glóbulos rojos de los pacientes con fiebre, por lo que propuso que estos microorganismos eran la causa de la enfermedad. Su descubrimiento le valió el Premio Nobel de Medicina en 1907. Un año después, el médico hispano-cubano Carlos Finlay demostró que el parásito de la malaria era transmitido por la picadura del mosquito Anopeles. El primer tratamiento eficaz contra la malaria provino del árbol de la chinchona, que contiene quinina. El árbol crece en la cordillera de los Andes, donde los pueblos indígenas preparaban extracto de chinchona para tratar la fiebre. Los jesuitas españoles fueron los primeros en introducir el tratamiento en Europa. La quinina y sus derivados siguen siendo el tratamiento más eficaz para combatir la malaria. Pero desafortunadamente no es infalible, lo que implica que la malaria siga siendo un grave problema, particularmente en países en vías de desarrollo, y que el descubrimiento de una vacuna sea una prioridad de investigación. 5. Entre 1917 y 1940, Wagner Jauregg y su equipo inocularon de manera deliberada la malaria a pacientes con neurosífilis para inducirles fiebre alta y prolongada. Esto se consideraba un riesgo aceptable porque la malaria podía ser tratada con quinina. Sorprendentemente varios pacientes mostraron remisiones impresionantes, incluso durante décadas, lo que le valió a Wagner Jauregg el Premio Nobel de Medicina en 1927. Su publicación principal fue un libro titulado La prevención y el tratamiento de la parálisis progresiva mediante la inoculación de la malaria, 1931. Pero no todo era tan idílico, aproximadamente 1 de cada 6 pacientes moría debido a la malaria. Este hecho, junto con el advenimiento de la Segunda Guerra Mundial, hizo que el tratamiento cayera en desuso. En la década de 1920, médicos en Inglaterra, Francia y la Unión Soviética trataban de manejar los estados de hiperexcitabilidad de los pacientes maníacos y esquizofrénicos manteniéndolos dormidos gracias a altas dosis de fármacos inductores del sueño. Había que dar un pequeño paso para ir de un estado de sueño inducido a un coma inducido. En 1933, el médico Manfred Sakel, quien decía ser descendiente directo de Maimónides, introdujo el tratamiento con shock de insulina en pacientes esquizofrénicos. Tras la administración de insulina, se producía una disminución en los niveles de glucosa en sangre. Esto ocasionaba que el paciente comenzase a convulsionar para después quedar inconsciente, es decir, en coma. Luego, varias horas después, se le administraba glucosa para que recuperase la consciencia. El shock de insulina fue el primer tratamiento específicamente dirigido contra la esquizofrenia, una enfermedad mental presente en el 1% de la población. 6. Sakel comenzó a utilizar el tratamiento en Berlín, después de administrar accidentalmente una sobredosis de insulina a uno de sus pacientes adictos a la morfina que, casualmente, también era diabético. El nivel de glucosa, la principal fuente de energía del cerebro en la sangre del paciente, disminuyó drásticamente y el paciente entró en coma. Tras recuperar la consciencia, la mente del paciente estaba absolutamente clara y despejada y su adicción a la morfina había desaparecido. Fervoroso, Sakel comenzó a proporcionar sobredosis de insulina a sus pacientes drogadictos y, en 1930, publicó un artículo relatando sus éxitos.
Uno de sus pacientes adictos a la morfina resultó ser también esquizofrénico. Cuando el paciente se recuperó del coma, Sakel detectó signos de mejoría mental. Sakel comenzó entonces a inducir comas insulínicos en pacientes con esquizofrenia. Tras presentar sus grandiosos resultados ante la Sociedad Médica de Viena en noviembre de 1933, cientos de especialistas de todo el mundo llegaron a la capital austríaca para observar la mejoría de los pacientes por sí mismos. La reputación de Sakel creció aún más cuando trató con éxito al gran bailarín de ballet Václav Nachinsky. Con sus saltos y acrobacias legendarias que parecían desafiar la fuerza de la gravedad, Nachinsky es considerado uno de los mejores bailarines de todos los tiempos. 7. Su técnica y atrevimiento le permitieron tener papeles principales en los estrenos de ballets tan famosos como Petrushka, 1911, o La consagración de la primavera, 1913, compuestos por Igor Stravinsky y representados por primera vez en París. El virtuosismo que Nijinsky mostraba durante sus actuaciones era compensado con una personalidad cerrada, tímida y poco comunicativa. Nijinsky habitualmente permanecía mudo en situaciones sociales y sus escritos eran breves y escasos. Su última interpretación pública fue en Montevideo en septiembre de 1917, con tan solo 28 años. El estrés y el agotamiento tras numerosas giras hicieron que Nachinsky se mudase a Suiza para recuperarse. A pesar de sus escasas muestras de escritura hasta la fecha, en tan solo 6 semanas, entre enero y marzo de 1919, Nachinsky escribió un diario de más de 300 páginas, 8. Un diario que unos han definido como testamento visionario de un genio mientras que otros lo han calificado de prueba inequívoca de esquizofrenia. El público comenzó a reír. Yo comencé a reír. Reía durante mi danza. El público también reía durante mi danza. El público comprendió mi danza, porque el público también quería danzar. Yo danzaba mal porque no hacía más que caerme al suelo cuando no tenía que hacerlo. Al público no le importaba porque mi danza era bella. El público entendía mis trucos y estaba disfrutando. Yo quería bailar más. Pero Dios me dijo, suficiente. Y dejé de danzar. Sus delirios van incrementándose en páginas siguientes donde Nachinsky afirma sin tapujos, yo soy Dios. En otros pasajes describe situaciones extrañas. Y Dios me dijo, ve a casa y dile a tu mujer que estás loco. Estoy llorando. No quiero enfadar a mis sirvientas. Si ellas se enfadan, yo moriré de hambre. Amo a Louise y María. María prepara la comida y Louise la sirve. Finalmente, en 1919, Nachinsky fue ingresado en el sanatorio psiquiátrico de la Universidad de Zúrich, donde fue diagnosticado de esquizofrenia. Tras muchos años visitando diversos especialistas, y tras mucha insistencia de Raamala, la esposa de Nijinsky, el doctor Sakel accedió a tratarle con shocks de insulina en 1938. Tras el tratamiento, y según el doctor Sakel y su equipo, Nijinsky comenzó a estar más amigable, más atento, menos irritable y comenzó a caminar más erguido. Algunas semanas después incluso pudo salir del psiquiátrico para acompañar a su mujer a misa o al banco. Nijinsky siguió recibiendo choques de insulina e incluso volvió a bailar durante una visita que le hizo el director del Ballet de la Ópera de París, Serge Liffard, en 1939. Este hecho, inmortalizado en una fotografía publicada en la revista Paris Match, hizo que los choques de insulina de Sakel se popularizasen mundialmente. En 1936, tras la llegada de los nazis al poder, Sakel, que era judío, se trasladó a Estados Unidos. Raamala también quiso mudarse a América para que su marido continuase el tratamiento con choques de insulina. Pero no se les concedió el visado. Nachinsky murió en un sanatorio psiquiátrico de Londres en 1950, aunque su cuerpo fue luego trasladado a París donde está enterrado. Tal y como sucedió con Nachinsky, los informes acerca de los éxitos de los choques de insulina generaron una atención desmesurada por parte de una prensa siempre sedienta de noticias extraordinarias. Pero la prensa nunca hacía público que los efectos adversos no eran infrecuentes, casi 1 de cada 100 pacientes moría cuando los médicos no eran capaces de revertir el coma. Y otros quedaban con daño cerebral irrecuperable. Estudios más serios realizados en la década de 1940 mostraron que la gran mayoría de pacientes tratados con esta terapia no experimentaban mejoría a largo plazo, por lo que el procedimiento dejó de utilizarse hacia 1950. Similar al coma insulínico fue el tratamiento ideado por el médico húngaro Ladislas Meduna, 9. Mientras trabajaba en Budapest examinando cerebros, Meduna creyó observar que la glía, un tipo de células nerviosas de los pacientes con esquizofrenia, era diferente a la glía de los pacientes que habían padecido epilepsia y que, quizá por ello, los pacientes epilépticos no padecían esquizofrenia. En otras palabras, creía que la epilepsia protegía de la esquizofrenia. Su hipótesis fue corroborada con la observación de que algunos pacientes con esquizofrenia se veían libres de sus síntomas al desarrollar crisis epilépticas tras un traumatismo cráneoencefálico. Para probar su teoría, Meduna comenzó a tratar a los pacientes esquizofrénicos con alcanfor, una sustancia que, además de tener un olor característico, provoca convulsiones cuando es inyectada en el torrente circulatorio. Además de causar un considerable dolor al ser inyectado, el alcanfor inducía episodios de pánico, lo cual suponía un gran sufrimiento para el paciente. A pesar de que esta terapia parecía inducir alguna mejoría en pacientes con esquizofrenia, en la década de 1940 fue reemplazada por la terapia electroconvulsiva o electroshock, tratamiento que, para sorpresa de muchos, sigue utilizándose hoy en día y del cual hablaremos en el siguiente capítulo.